Les damos la bienvenida a esta nueva conferencia que forma parte de nuestro curso anual de Historia del Arte Universal en Fundación Ampatu. Hoy, en conmemoración del Día del Árbol, hablaremos de un género particular. Los pinos, tan bellos como simbólicos, han sido representados a lo largo de toda la historia del arte en todo su esplendor. Esta conferencia es a beneficio. Hoy Argentina está en el top 10 de países con más deforestación y solo en el 2020 más de 1 millón de hectáreas de diferentes ecosistemas fueron quemadas. Te invitamos a ser protagonista de la reforestación de nuestros bosques. Doná un árbol. Encontrarás el enlace de donación en el chat y quedará en la descripción de este video por si lo estás viendo en diferido. Esta conferencia está facilitada por la profesora Fabiana Ocana. Fabi es licenciada en arte, diseñadora de interiores, profesora universitaria en historia y desde hace más de 7 años facilita nuestro curso anual de Historia del Arte Universal. Somos Fundación Ampatu, una organización sin fines de lucro que promueve valores para el bienestar del ser humano y del medio ambiente, apoyándonos en los pilares arte, espiritualidad, evolución y ecología. En torno a estos pilares ofrecemos distintas actividades. Dentro de nuestros programas se encuentra Amarecer, centro completamente gratuito de formación profesional, desarrollo integral humano y empoderamiento del ser para personas en situación de vulnerabilidad social. Ofrecemos capacitaciones profesionales para proveer una herramienta de trabajo que les permita mejorar su calidad de vida y oportunidades. Además, es un proceso profundamente transformador. Brindamos herramientas para el desarrollo holístico e integral de las personas en armonía con el medio ambiente, promoviendo el bienestar físico, mental y espiritual de cada uno y de esta manera de su entorno y de la sociedad. Lo recaudado en nuestras actividades aranceladas va principalmente a este programa. Es uno de nuestros proyectos socioambientales más fuertes y llevamos formadas más de 1.500 personas en programas de hasta 2 años de duración. Por otro lado, tenemos una plataforma de cursos y actividades abiertos al público en general, a través de la cual promovemos nuestros valores: yoga, ayurveda, meditación, mindfulness, permacultura, historia del arte, alquimia vegetal, bioquímica del cannabis medicinal, son algunas de las temáticas que encontrarás en este espacio. Para quienes deseen profundizar en el apasionante mundo de la historia del arte universal y conocer sobre las manifestaciones artísticas más destacadas de la cultura de todos los tiempos, les invitamos a sumarse a nuestro curso anual de Historia del Arte facilitado por Fabi. Abarca la arquitectura, pintura, escultura desde la antigüedad hasta el siglo XX. Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente y la situación de emergencia ecológica y social que estamos atravesando globalmente, estamos trabajando en Despierta, un programa de educación socioambiental y valores para la sostenibilidad integral. La intención es ofrecerlo de manera gratuita al público en general para que esta información le llegue a la mayor cantidad de personas posible y colaborar así con el cambio de paradigma que necesitamos como humanidad. También lo ofreceremos dentro de la responsabilidad socioambiental de empresas y organizaciones. Les invitamos a ver estas y otras actividades en nuestra página web www.fundacionampatu.org. Pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como @fundacionampatu. La grabación de esta y otras conferencias las encontrarás en nuestro canal de YouTube. Y si te gusta nuestro contenido, nos ayudas un montón comentando y compartiendo. Antes de iniciar, para que todo salga lo mejor posible, les pedimos mantener sus micrófonos silenciados durante la conferencia. Al final abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Ahora, sin más, los dejamos con Fabiana Ocana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar. Les deseo feliz Día del Árbol. Si me escuchan bien, por el chat me avisan. Y si no me escuchan, me avisan también. Y después les habilito el sonido para que no se entremezcle con la grabación. Bueno, empecemos. Entonces ya les voy compartiendo el archivo correspondiente. Tienen que ya verlos ahí, obviamente. Bien. Bárbaro. Ahí dejamos. Bueno. Y comenzamos entonces.
Bien. Bueno, en el Día del Árbol, esta nueva conferencia de beneficio, Pinos del Arte. Los pinos, tan bellos como simbólicos, han sido representados a lo largo de toda la historia del arte. Diríamos que es la especie más representada en toda la historia del arte. Entonces vamos a ir viendo a lo largo de todas las diferentes épocas, como hago siempre en estas conferencias, los que ya han presenciado otras, arranco de lo más pretérитamente posible, buscando y siguiendo una línea cronológica. Cada 29 de agosto se celebra en la República Argentina el Día del Árbol. Esta fecha fue establecida en 1900 desde el Consejo Nacional de Educación con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de proteger las superficies arboladas y plantar árboles. Se la vamos a dedicar a un género, dentro de ellos los pinos, tan bellos como simbólicos, y como comenté hace un ratito, han sido representados a lo largo de toda la historia del arte en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque son símbolo de la vida eterna, por poseer ramas de hoja perenne, que les recordaban a todas las plantas verdes que crecerían nuevamente cuando el dios del sol fuera fuerte y el verano volviera. Artistas destacados de todos los tiempos los han representado. Vamos a hacer un ameno recorrido con imágenes y culminaremos con música para encontrarnos con estos bellos seres arbóreos. No se trata esta conferencia de botánica, pero ¿qué tal si le damos un pequeño repaso a saber por qué fue tan representado el pino como ser vegetal? Existen alrededor de 110 especies de pino en todo el mundo. Por lo general son nativos del hemisferio norte, pero hay también nativos en el hemisferio sur. El tema es que en las representaciones que vamos a ver hay no solo pinos, sino en general coníferas. Entonces, pero para la historia del arte, si bien pinos específicos veremos, todo está dentro de lo que llamamos pinos. Pero las coníferas, como vamos a ver justamente un tema de los cipreses con Van Gogh, los pinos es diríamos, el nombre que engloba para el arte todo este tipo de ser vegetal tan pintoresco y maravilloso. Dado que este Día del Árbol fue implantado en la República Argentina y ya que estamos en ella, ¿qué tal si damos un vistazo a cuántas especies de coníferas nativas existen en la Argentina, ¿no? Las coníferas, división Phinophyta, son árboles o arbustos caracterizados por portar estructuras reproductivas llamadas conos. Esos conos también van a ser parte de la historia del arte, van a ver. Las coníferas fueron clasificadas en un tiempo en el orden Coniferales, dentro de la clase de las gimnospermas. En clasificaciones actuales, el orden ha ascendido a la categoría de división. Las reglas de la nomenclatura taxonómica requieren que los taxa lleven el nombre del género, en este caso, Pinus. Por eso el nombre fue cambiado de coniferofita a pinofita, aunque el término conífera, entre comillas, sigue siendo un nombre extensamente usado para las plantas de esta división. Como los cambios de nombres va establecido han demostrado crear confusión innecesaria, hoy en día se prefiere mantener los nombres antiguos de los taxones, en nombre de la conservación, porque los sistemas modernos aceptan llamarlos coníferas. En el lenguaje informal se prefieren llamarlos coníferas para evitar la confusión con las pináceas, que son solo una familia de las coníferas. Las coníferas se componen de 7 familias y cerca de 630 especies. El hemisferio sur cuenta con solo 3 familias, las que también cuentan con representantes indígenas o nativos en la República Argentina, a lo que suma un total de 12 especies, de las cuales 4 son monotípicos, es decir, compuestos por una sola especie. Las 3 familias representadas son Araucariaceae, Podocarpaceae y Cupressaceae. Pino paraná, pehuene, maño macho, maño de hojas largas, lieuque, maño hembra y ciprés de la cordillera, que también lo compartimos con el hermano país de Chile. Aquí las tienen, ven un vistazo de las especies que tenemos en nuestro territorio. Recuerden que no todos son pinos, son coníferas, pero los pinos están dentro de ellas, de las coníferas.
Bueno, es muy interesante darle un primer vistazo hacia la parte, antes de adentrarnos en la parte artística, del detalle de la corteza agrietada de un ejemplar, sí de pino, acá de un Pinus canariensis adulto. Se observan los brotes, ¿no? Esta corteza va a seducir a los artistas, por eso es interesante primero darle una mirada. La misma manera que los conos, lo que nosotros llamamos vulgarmente piñas, ¿no? Los conos masculinos inmaduros de Pinus ponderosa, variante Scopulorum, ¿no? Pinus ponderosa es del hemisferio norte. Por ahí les suena a la serie Bonanza, bueno, tiene que ver por el territorio justamente de Montana. Así que quien alguna vez siguió esa serie, ellos explotaban en la serie el Pinus ponderosa. Bueno, y ahí está la piña, fíjense, así le damos un vistazo para entrar ya a ver las representaciones artísticas y el aspecto que tienen, ¿no? En primer plano, estas semillas que quedan expuestas y la piña ya abierta, que van a ver cómo la historia del arte también la va a representar, porque va a ser un símbolo para los antiguos, un símbolo de eternidad, la piña. Y también podemos ver, hablando de botánica, y tiene que ver con lo artístico, estos maravillosos representaciones de libro de taxonomía, de botánica, donde se ve todo en uno con el nombre en latín, y son divinas para hacer un cuadrito de decoración también, ¿no es así? Siempre están vigentes y de modas estas representaciones. Y ya comenzando con la historia del arte, vamos a lo más antiguo. Si bien hay, les digo, en la cuenta franco-cantábrica, cuevas españolas que tienen representaciones, es muy difícil a veces encontrarlas publicadas, apenas unos pinitos que se ven entre medio de toda la cacería. Entonces vamos a buscar ya concretamente una representación bien notoria, como son estos relieves asirios. Los asirios fue un pueblo de la antigüedad que habitó la Mesopotamia asiática, lo que hoy llamaremos el territorio de Irak, por ejemplo, y también se extendieron a ser un gran imperio. Fue uno de los primeros grandes imperios de la zona, de Oriente. Saben que Oriente, esto ya se los mencioné, Oriente corresponde en arte y en historia al próximo Oriente, no el extremo Oriente que corresponde a India, China, Japón y Sudeste Asiático. Entonces el Oriente es correcto decir este territorio de Medio Oriente o de Próximo Oriente. En estos relieves asirios que estaban en los palacios que decoraban las paredes, los asirios eran afectos al relieve, se puede ver las actividades propias de este pueblo, que era la cacería, la guerra, un pueblo muy poderoso, y fíjense atrás de la escena donde se ve a los personajes tan hieráticos, ¿no? Como siempre menciono en estas charlas, lo hierático es la ausencia de vida en la mirada, rígidos también, los caballos un poquito más movidos, atrás los pinos, o lo que parecería ser un pino, ¿no es así? Es muy clara la representación. Erguidos, en perspectiva, aunque estos pueblos no practicaban la perspectiva, bien lejos, y algunos más abajo, como dando la sensación de que están más cercas, o que el fondo, ese paisaje, tiene pinos que se desarrollan en todo el horizonte. Es una representación conceptual, sin perspectiva lineal, pero es totalmente entendible y la participa, la comparten todos los pueblos del Oriente Antiguo y también Egipto, por supuesto. Entonces, aquí tenemos una representación muy antigua, calculan los asirios, arrancan del siglo XIV a.C. Esto pertenece al siglo ya casi final, cuando van a ser reemplazados como imperio por los persas, de casi llegando al final de su etapa, el siglo VIII. Tienen que imaginárselo todo a colores. Ha perdido totalmente el color. Bueno, y continuando con los asirios, y esto lo comenté alguna vez en la charla en vivo, me acuerdo, Árboles del Arte. En Árboles del Arte hablábamos del árbol de la vida. Bueno, esta es una representación arbórea, también asiria, ahí ven nuevamente a los asirios, con el dios Ningirsu, que es el dios pájaro que ven allá arriba, ¿no? Ahora Ningirsu nos va a acompañar para demostrarnos otras cosas también. Y este árbol de la vida no es específicamente un abeto, un pino, como vimos recién, pero también está dentro de estos relieves, y evidentemente son las dos especies vegetales
juntos con las palmeras, y las palmas también, que representa el mundo asirio. Bueno, como verán, todos los personajes duros, rígidos, hieráticos, vuelvo a recordar, ausencia de vida en la mirada, y están rodeando este árbol de la vida. El texto acompaña, es toda escritura cuneiforme, relatándonos, pero si ustedes se fijan, en el personaje de la derecha, hay uno que tiene un conito en la mano. Bueno, acerquémonos a ver, relación siempre a los pinos, ahí está, el tema del conito. El conito es una piña, es la misma piña que recién estábamos comentando botánicamente. Bueno, otra vez el dios Ningirsu. Ningirsu era un dios pájaro, y como corresponde a estos pueblos antiguos, se los representa en forma zoomórfica y en forma antropomórfica. En realidad están mezcladas las dos, porque tiene atributos animales el que parece una persona y tiene atributos humanos el que parece un pájaro. No es completamente pájaro en estas dos. Las que parecen completamente pájaros son las anteriores que acabamos de ver. Fíjense en esta imagen, Ningirsu arriba parece realmente como un águila, ¿no? Pero acá aparece con sus alas nomás, a veces hasta tiene como 4 alas. Uno nunca sabe bien si tiene algo que ver con los serafines, con los ángeles que tenían justamente la tradición religiosa judía, que hablaba de toda esta angiología, y los serafines son ángeles de 4 alas, ¿no? Y no sabemos bien si hay una mezcla de esto, ¿no? Pero es medio misterioso. La cuestión es que del lado izquierdo lo tenemos en forma humana, con alas, y a la derecha en forma Ningirsu, en forma animal, antropomorfizado también, pero con la cabeza de pájaro, ¿no? Ahora, lo interesante, y buscando el tema de los pinos, es que ambas figuras, que están en relieve en piedra en los palacios, tienen una piña en la mano. ¿Y qué significa esta piña y el gesto que tiene? Bueno, ese gesto es el gesto de otorgar para el mundo oriental antiguo. Es el tributo, uno otorga algo. Y como la piña es símbolo de eternidad, tal vez se otorga parte de esa vida. También verán que lleva una especie de carterita o algún bolsito. Bueno, eso es tributo también. Entonces miren la piña cómo aparece en este mundo antiguo. Están muy emperifollados, muy coquetos los dos, ambas figuras, porque siempre aparecen muy bien ataviados, con atención al peinado, a la barba, a los rulitos, a las plumas. Son muy gráficos estos pueblos, realmente. Bueno, hay un detalle, mírenlo a Ningirsu en versión cabeza de águila, zoomorfizado por lo menos del lado de la cabeza. Y ven la piña, y la piña tiene la textura de una piña, ¿no? Recuerden que estos conos se abren, son leñosos, se abren y liberan las semillas. Son gimnospermas los pinos, ¿no? Recuerden que las gimnospermas es un grupo de plantas de tronco leñoso, hojas perennes, con forma de aguja, son tienen flores unisexuales, y justamente mantienen las semillas, quedan al descubierto, ¿no? Porque no están dentro propiamente del fruto, ¿no? Se abren y liberan todas las semillas para reproducción. Bueno, muy bien ataviado, fíjense qué linda pulserita que tiene con flores, y que viene el cabello junto con las plumas, ¿no? Bueno, pero después de los asirios, y buscando siempre a ver los pinos, ¿quiénes aparecen en escena como gran imperio? Los persas. Los persas aparecen a partir del 600 a.C. Los asirios reinaron mucho más. Los persas van a ser vencidos después por Alejandro Magno, ¿no? Y va a aparecer toda la influencia, diríamos, griega ya en el mundo oriental. ¿Qué estamos viendo acá? En el territorio del actual Irán. Bueno, Irán, les comento que Irán se llamaba en la antigüedad más pretérita, en el 1800 a.C., ¿no? Después pasó a ser Persia, y después nuevamente Irán, a partir de la revolución que se ocasionó en la década del 70 con el Ayatollah Khomeini. Bueno, y aquí estamos viendo el palacio de Persépolis, que estaba sepultado bajo la tierra. Se descubre, se pone en pie las columnas que quedan, los restos arqueológicos. El gran palacio de Persépolis es un palacio que tiene la leyenda de haber sido sumamente lujoso, y en una de las escaleras imperiales que suben al palacio, lo que se llama una padama, aparecen otra vez relieves. Es decir, el relieve es constante en el mundo oriental, y en esos relieves es clara la graficación en relieve del pie, de un abeto de un pino, con la punta típica de un pino, ¿no? O de un abeto más pequeño. Los personajes
están en posición, vieron, procesional, hierático la mirada, rígidos, bien ataviados, pero el pinito, el abeto, está en el centro dividiendo la escena. Tal vez no haya proporción entre el árbol y las personas, lo que sí está muy bien retratado y evidentemente eso no hay duda que es un árbol, justamente un pino o un abeto. Y saltando en el tiempo, buscando siempre representaciones, y miren lo que está pintado atrás, ¿no? Si no se parece a lo que estábamos viendo recién. El genial Leonardo da Vinci, ¿no? Leo pintó esta Anunciación en italiano, que es uno de los cuadros más célebres del pintor renacentista italiano, ¿no? Esta pintura al óleo de Leonardo da Vinci sobre tabla, madera de álamo, hablando de árboles, miran, en esta época se utilizaba de base no tela, sino madera para pintar. Mide aproximadamente 98 de altura en la obra y 217 centímetros de ancho. Data del periodo 1472 a 1475 del artista, lo que llamamos el 480. Se conserva en la Galería de los Uffizi en Florencia. Y lo interesante de esta obra de Leonardo da Vinci es la incorporación de la naturaleza, la aparición de paisajes, que se le suma a su clásico esfumato y a la perspectiva rajatabla, como decimos. Acá sí hay perspectiva, hay punto de fuga, las líneas que convergen de la arquitectura que ven aquí, los encadenados de piedra en las esquinas del palacio, el cofre donde María tiene el atril con el texto que está leyendo justamente, aunque la Virgen no sabría leer seguramente y tampoco tenía libros, está leyendo la venida de Cristo, ¿no es así? Y toda la anunciación que ella va a tener que aceptar como personaje religioso y seleccionado por Dios, ¿no? Y bueno, en este paisaje precioso, idílico, no solo hay perspectiva, sino también que hay un fondo azulado típico de Leonardo, ¿no? Para generar la sensación de profundidad, y hay abetos, pinos y diferentes coníferas propias de Italia, porque Italia tiene muchas de coníferas oriundas. Van a ver de los más gloriosos al final de la charla. Y se los está presentando de una manera muy precisa, casi les diría con una atención al detalle digno inclusive de lo que practica la pintura naif, ¿no? De la misma manera, fíjense acá el Prado, el césped, retoma un poco de la tradición medieval de lo que se llamaba el tapiz mil flores, donde aparecía todo el jardín estampado con florecitas, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito a ver esto. Fíjense, detrás del arcángel San Gabriel, que viene a traerle la nueva noticia a María, aparece exquisitamente retratados los pinos, los abetos y otros árboles también que acompañan a esta flora tan característica de Italia, especialmente, ven, de la Italia del norte. Bueno, ahí nuevamente, y ya que estamos mirando un poquito el tema de la piña, que ya la vimos, estos conos característicos de las gimnospermas, la vimos en el mundo antiguo, ahora la vamos a ver en el mundo de Leonardo, justamente en el mundo renacentista. Sigo mostrándoles aquí con el nombre en latín abajo, Pinus pinaster, dice ahí abajo en latín, en la clasificación que hizo el célebre Linneo, ¿no? Para que se entendiera en todas partes del mundo. Vemos diferentes conos o piñas arracimados, sueltos, en proceso de maduración. Y buscando a ver dónde podemos encontrarlas, vamos a irnos al patio del Belvedere, o cortile del Belvedere. El cortile lo llama el patio de un palacio en italiano, ¿no? Es un gran complejo de edificios ubicado al norte de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y de los palacios apostólicos de Roma. Fue realizado a partir de la primera mitad del siglo XVI, según la voluntad del Papa Julio II, siguiendo un proyecto de Donato Bramante, gran arquitecto, que no vio terminada su obra para unir el Vaticano con la colina con la que había una antigua edificación conocida como Casino de Belvedere, por sus magníficas vistas, por eso se llama así. Fue una de las mayores obras arquitectónicas del Alto Renacimiento en el Vaticano. El Alto Renacimiento corresponde al 500, el Bajo Renacimiento al 480. Posteriormente fue irremediablemente modificado desde 1585 a 1590 con la construcción de una edificación en medio del cortile, del patio, dividiéndolo en dos patios separados. Ese brazo luego se duplicó en 1817-1822
para disponer de más espacio museístico. Actualmente el complejo de edificios se utiliza principalmente con fines museísticos para albergar muchos de los espacios de los museos vaticanos. Y si me permiten, les voy a señalar con un lápiz acá, con un lápiz blanco, donde vamos a ir a visitar este patio. Ven ahí, le hago un círculo ahí para que vean, ahora en grande, lo vamos a ver más de cerca, dónde está dicha piña, ¿no? Símbolo de la eternidad. Bueno, ahí está, ¿ven? El cortile de la piña. Esta piña de bronce pertenece al siglo I, es arte romano, el romano al Imperio Romano, frente a la exedra, que es una exedra, es una prolongación del edificio que da salientes hacia el parque o al paisaje, da el nombre al cortile de la piña, la terraza más alta, que era una antigua fuente romana, ¿no? Que después él fue anexando los diferentes edificios de gusto o de estilo renacentista. Fíjense, la piña es de bronce, está con una base, con un capitel, con figuras adaptadas al marco arquitectónico, ¿no? Se están adaptando, vieron, al formato que tiene este capitel de origen corintio, y está flanqueado por dos pavos reales de bronce, que también son símbolo de realeza, de monarquía, de excelente gusto. No sé si ven que hay otra pelota que vemos ahí cerca. Esa pelota corresponde a una esfera, corresponde a arte contemporáneo, no tiene que ver con esta época, ven, que estamos estudiando, corresponde la anterior. Lo que indica que en Europa siempre se utilizan estos espacios históricos para continuar poniendo en la época que uno va desarrollándose en el tiempo, poniendo nuevo arte. Está correcto, Francia también lo hace, ¿no? Bueno, ahí la tenemos más de cerca, el proyecto bramantesco. Bramante fue arquitecto durante la época de Miguel Ángel, también de la Basílica de San Pedro. Consistió en la sistematización de la vasta zona, aproximadamente 300 por 100 metros, situado en dirección norte-sur, entre el casino y el resto del complejo vaticano, especialmente la Capilla Sixtina y los apartamentos papales. Los trabajos comenzaron entre 1504 y 1505, y su objetivo inicial fue organizar el área del jardín y crear un espacio adecuado para la colección de escultura antigua del Papa Julio II. El proyecto fue evolucionando debido al deseo del Papa de llegar al Belvedere desde sus apartamentos con un corredor sin tener que bajar desde sus estancias de los pisos superiores del Palacio Apostólico y tener que subir la colina. Bueno, comodidad del Papa, diríamos, ¿no? Así que él introduce esta reforma y toma esta piña que provenía, vieron, de una antigua fuente de la antigua Roma. Pero las piñas no se quedan ahí. Si son afectos a la decoración, a la historia del mueble o los adornos, hoy en día se está usando mucho la piña, pero se ha usado siempre tradicionalmente. Fíjense en estos balaustres de escalera, el remate con forma de piña. También algunas piñas que corresponden a la historia del mueble. Es común verlas en el Luis XVI, por ejemplo, o en los estilos neoclásicos ingleses, y también en el Renacimiento, el estilo Renacimiento de historia del mueble. También abajo, fíjense, un grupo de 4 piñitas modernas que están tan de moda y las pueden encontrar exhibidas en las vidrieras o en los negocios de decoración, inclusive aquí de Buenos Aires. Así que parece que la piña siempre está de moda. Bueno, y hablando de piñas, acá las tenemos de verdad. Fíjense cómo se abren y liberan todas las semillitas para que se esparza la especie, ¿no? Los pinos anden criándose por todo el bosque. Fíjense también a la derecha un marco de espejo actual, artesanía, por supuesto, siempre seduce a los artesanos, especialmente los que tienen una tendencia rústica, el motivo de la piña. Y las personas lo usan para decorar, las colocan en fruteras, arriba de la chimenea, y no, ni que hablar en Navidad, no es así, las cuelgan del arbolito, les pintan dorado, brillantina, y la piña siempre es realmente un excelente objeto decorativo, leñoso, hecho por la mamá naturaleza. Realmente excelente diseño ha hecho la naturaleza de este fruto leñoso. Y siguiendo la trayectoria en la historia del arte, siempre abocándonos a la pintura en este caso, el genial Paul Cézanne. Paul Cézanne, según Picasso, va a ser el padre del arte moderno. Palabras de Picasso, ¿eh? ¿Por qué razón? Paul Cézanne va a pintar
estos pinos y rocas, que es un óleo sobre lienzo, aproximadamente desde el año 1896 a 1900. 4 años pintando esta obra. Es que Cézanne era muy, muy inquieto y pintaba y repintaba motivos y temas constantemente, entre ellos la famosa montaña Saint-Victoire, que es un símbolo del impresionismo como cuadro y temática, ¿no? Y la va a pintar un montón de veces. Entonces, como estaba obsesionado, pintaba, y entre medio pintaba otras cosas. Es por eso que encontramos esta trayectoria, y muy obsesivo, les diría, sobre el motivo, va y viene y repite. Él pertenece ya en esta pintura, si bien es un pintor impresionista, al neoimpresionismo, porque ya está geometrizando demasiado la pincelada. Saben que el impresionismo divide la pincelada, genera el color verde a través de una pincelada amarilla y azul, y resolvemos nosotros el color a través de la retina y nuestro cerebro. No sale de la paleta directamente. Y eso es un poco el golpe de estado que le da el impresionismo a la pintura, ¿no? El estudiar el color y la luz de una manera diferente. Sobre el motivo, ¿qué significa sobre el motivo? Cézanne estaba pintando ahí. ¿Por qué? Porque ya tiene pomos de pintura. ¿Por qué? Porque ya pasamos la revolución industrial. Entonces los pintores pueden salir con la valijita y los pomitos metálicos a pintar al aire libre. Plein air, como decían los impresionistas. Cuando Cézanne tomó contacto con Pissarro, otro gran impresionista, a partir de 1872, se producirá un importante cambio en su pintura al abandonar la etapa romántica e integrarse en el impresionismo. El principal aporte de esta relación será la forma de trabajar, ya que desde ahora Cézanne pintará al aire libre, plein air, como les comenté, tomando directamente de la naturaleza con sus pinceles lo que está viendo, así como corresponde al impresionismo. Sin embargo, el maestro de Aix pronto superará el impresionismo para adentrarse en una nueva fórmula pictórica que tiene el objetivo de convertir el cuadro en una composición unitaria gracias al color. Se está aplanando y va camino a la modernidad, como nos dice Picasso. Recurre a las formas geométricas, el cubo, el cilindro y la esfera, para estructurar las obras, recuperando así las formas que en los lienzos de Monet, el célebre impresionista, acaban perdiéndose a favor de la luz y la atmósfera. Esta recuperación formal a través del color lo podemos observar en este lienzo identificado por Riwal en 1972 como un paisaje de Fontainebleau. Fue un analista de la obra que la fechó y la catalogó. Las rocas en primer plano nos llevan a una zona de pinos dominado por líneas verticales al conjunto. Estos pinos tienen delimitada su silueta por trazos de color oscuro, en sintonía con el sintetismo, por ejemplo, de otro postimpresionista como lo va a ser Gauguin. Los árboles permiten contemplar parte del cielo, pero apenas tenemos sensación de perspectiva, ya que todos los elementos se agolpan en primer término. El colorido empleado es de gran intensidad, a pesar de recurrir a una paleta de gama fría, dominada por azules, grises, marrones y verdes. La pincelada aplicada ya no intenta simular movimiento como en las primeras obras que tenía Cézanne, sino que el color está distribuido de manera uniforme. El resultado es una obra que anticipa directamente el cubismo. Y les cuento, Cézanne, de todos los impresionistas, va a ser el que va a geometrizar más esa pincelada divisoria característica del impresionismo. ¿Por qué divisoria? Porque te ponen una pincelada azul, una pincelada amarilla, y nosotros lo resolvemos al mirarlo como un verde, ¿no? Porque están empapados de la luz y el color, que es un poco la revolución que hacen en la historia de la pintura los impresionistas. Y como verán, el primer impresionista que con su primer cuadro tan famoso, Impresión Sol Naciente, Monet, va a pintar la clásica forma de coma. Otros van a pintar con puntito, otros van a pintar, vieron, con una especie de bastoncito. Bueno, Cézanne geometriza esa pincelada y la vuelve casi un cubito, un píxel. ¿Ven? O sea, te hicimos un poco al tema de lo informático. Pixela el cuadro. Por eso Picasso lo considera tan moderno, porque ¿de qué se trata la modernidad? La modernidad se trata de sacarse encima los 500 años de perspectiva e ilusión óptica que nos dejó el Renacimiento, ese Renacimiento de la época de Leonardo, que se arrastra en todo el resto de la pintura. Entonces, al geometrizar, al aplanar, fíjense nuevamente la obra anterior, al aplanar, al poner en primer plano los objetos, en este caso los pinos y las rocas, y atrás nos dar sensación de fondo, eso es modernizar la pintura, porque la pintura se aplana, pierde la sensación trompe-l'œil o engaño a la vista, que según Picasso era mentira, porque como en dos dimensiones puedo representar las 3 dimensiones. Es una ilusión óptica, ¿no? Bueno, ¿qué estamos viendo acá de Paul Cézanne?
que les cuento, Paul Cézanne vivió de 1839 a 1906, vivió bastante tiempo, pinta este bosque de pinos y rocas en Fontainebleau, que es del año 1897, así está fechada, ¿no? Puro pino, ¿ven? Puro pino y nada de presencia humana ni animal. Aquí los pinos están en su pleno esplendor y con hermosos matices, cada pincelada que forma como una especie de pixel cuadradito, va formando esos verdes. Por supuesto que aunque no lo vean, un azul, una amarilla, un azul y una amarilla, formando este verde. Bastante complejo formalmente el impresionismo. Bueno, y hablando de neoimpresionistas, que son los que vienen después, ¿no? Ya agotan las instancias y entran a formar, vieron, no solo puntitos, sino también manchitas. Por eso Paul Signac, junto a Georges Seurat, van a ser los más famosos neoimpresionistas. El pino en Saint-Tropez, pintado por Paul Signac. Paul Signac vivió del año 1866 a 1935. Esto es un óleo sobre tela del año 1909, ya del siglo XX. Un cielo nublado pero luminoso, de fuerte textura pictórica, envuelve con su luz el paisaje veraniego del sur de Francia, cuyo protagonista es este magnífico y antiguo pino en pie. ¿Ven? No tiene forma de cono, pero saben que los pinos pueden tener, como vamos a ver después los pinos en Italia, unas formas más abultadas arriba. Bueno, en este caso Paul Signac también no solo pixela la pincelada de una manera casi cuadrada, por eso hablamos de tachismo, que viene de tache, diríamos mancha en francés, es un galicismo, ¿no? Tachismo, sino que encima utiliza colores no locales, que eso es una característica un poco del neoimpresionismo. ¿Qué significa colores no locales o no propios? Que no son los colores del pino. Él reelabora los colores según su intención y su conceptualidad. Bueno, y hablando de pintores modernos que tampoco se adaptaron demasiado, como no lo hizo Paul Cézanne. Paul Cézanne fue medio descastado de la élite impresionista, se fue solito a trabajar al campo. Encima era muy adinerado Paul Cézanne y decide irse a alquilar una cabaña por ahí y a pintar sucesivamente tantas veces como fuera posible los paisajes y la famosa montaña San Victor. Y otro personaje también muy famoso de la historia del arte, Vincent van Gogh, también lo descastaron un poco, porque Van Gogh salta ya de las normas simplemente formales del impresionismo, se preocupa por transmitir algo más, ¿no? Y vemos aquí una obsesión que él tuvo durante toda su lamentable trayectoria de enfermedad, también tenía trastornos mentales, desde la ventana, miren, de un psiquiátrico, estaba internado, se obsesiona por los cipreses. Miren qué obra maravillosa. Pero quiero leerles, como suele pasar en la historia del arte, hay que buscar mucha bibliografía y mucho texto de fuentes, de historiadores, porque se enriquece el estudiar la historia del arte no solo con imágenes. Vamos a analizar un poquito este campo de trigo con cipreses. La obsesión de Van Gogh por los cipreses y su forma de verlos, ¿no? Bueno, saben que Vincent Van Gogh vivió en los Países Bajos, nació en los Países Bajos, fallece en Francia, ¿no? Nace justamente la fecha de vida de Van Gogh, vive nada más que 50 años, y en el año 1889 pinta, hoy en día esto está en el Museo Metropolitano de Nueva York, este óleo, que mide 73 de altura por 93 centímetros de ancho. Su título original en holandés, mi holandés, es Weissenfeld mit Cypressen. Bueno, escrito por Manuel Chacón Palomares, vamos a ver este análisis. Vincent van Gogh ingresa en 1889 en el Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy, donde mirando una y otra vez por la ventana, descubre su obsesión por los cipreses. En una de las cartas que escribe a su hermano Theo, le dice: los cipreses me siguen preocupando, me gustaría hacer algo con ellos, como los cuadros de los girasoles, porque me sorprende que nadie los haya pintado aún como yo los veo. Y así fue. Meses después pintó esta obra conocida como Campo de Trigo con cipreses. Consiguió representar la realidad del momento que observa desde su ventana: viento, montañas, nubes y mucha vegetación que plasma a la perfección este óleo sobre el lienzo. En la pintura podemos ver en primer plano el campo de trigo y el gran ciprés,
respaldado por las montañas a lo lejos y un manto de nubes. Van Gogh fue capaz de mezclar dos gamas de colores completamente diferentes, los tonos fríos y los tonos cálidos. Sin embargo, estos colores forman una armonía cromática excepcional. Continuamos con la lectura, miren, porque hay otra obra de Van Gogh que mide 47 por 62 sobre el mismo motivo, esta obsesión de los cipreses, que está hecha a la carbonilla. Primero realizó un dibujo detallado sobre el que estudió el movimiento que el viento causaba en este paisaje, y luego un boceto al óleo para definitivamente pintar la obra tal y como la conocemos. A Van Gogh le apasionaban los cipreses, y como tal dio con el tono exacto de verde oscuro, destacando con intensidad. El árbol aparece de gran tamaño, casi uniendo la tierra y el cielo, dando el toque de verticalidad para superar la pendiente del campo y otorgar equilibrio a la obra. El viento revolotea entre las ramas del ciprés y el campo de trigo, y hace mover las nubes sin rumbo establecido. Las pinceladas que utiliza Van Gogh son una magistral sutileza. En el cielo las pinceladas son largas y continuas, representando las nubes en movimiento, haciendo referencia a la corriente de aire que sopla fuerte en la ventana. En las montañas usa pinceladas cortas y densas para transmitir la rigidez necesaria que ostenta el fondo. En el trigo y los matojos pinta con numerosas pinceladas muy cortitas y superpuestas entre ellas, representando cómo el viento se desliza entre las espigas. Con el talento, la obsesión por los cipreses y la pasión por representar el momento que vive, aceptando la realidad tal y como es, Van Gogh nos presentó en forma de ver este paisaje lleno de movimiento, que se asoma una vez más al pincel de su imaginación. De esta manera nos introduce en este esplendoroso campo de trigo, haciéndonos sentir la libertad de notar cómo el viento sopla en nuestro rostro mientras el cabello se nos despeina. Miremos la obra en su máximo esplendor. Miren qué maravilla, ¿no es así? Y fíjense que va acompañando esa pincelada divisoria, que se llama así porque se pinta un color y otro para lograr, vieron, el color secundario, ¿no? Dos primarios, un secundario, ¿no? Y fíjense cómo va acompañando lo que recién relataba el historiador, ¿no? El movimiento de las nubes, la elevación de los cipreses, que son los protagonistas, a un costado, pero siguen siendo protagonistas, y toda esa brisna del viento. Se obsesionaba por el viento, y no solo por eso, sino también por los vahos del calor que suben en verano en los paisajes. Maravilloso. No es el único que hace este tipo de pincelada divisoria acompañando el objeto representado. También lo va a hacer el famoso Alfred Sisley, ¿no? Otro pintor de apellido inglés, pero francés, del impresionismo, que también va siendo neoimpresionista. Porque como evolucionan, son genios, pasan las diferentes etapas de la historia de la pintura y de los movimientos pictóricos que integra. Bueno, aquí tenemos entonces la obsesión de los cipreses por Van Gogh. Lo que leí, que ahora después se los muestro, es el libro de cartas a Theo. Van Gogh fue un excelente, no solo pintor, un genio, sino, dicen a veces, que mejor escritor. Le mandaba a Theo su mecenas, su hermano adorado, un hermano de fierro tuvo con Theo, le mandaba cartas periódicas. Theo lo mantenía y le mandaba las pinturas, que él las consumía a velocidades supersónicas. Fíjense lo pastoso que son las obras de Van Gogh, tardaban un mes en secarse. Bueno, y hablando de Van Gogh y a ver otro arte que se le relaciona, ¿qué tal si vamos a ver lo que pasa en la pintura japonesa? Porque Van Gogh adoraba a los japoneses, por esa síntesis, por esa pintura tan minimalista que es típica de Japón, y Van Gogh va muchas veces representar o recopiar o trabajar sobre pintura japonesa. Esto no, esto es japonés, está en el Museo Nacional de Tokio, es de Hasegawa Tohaku, que vivió del año 1539 a 1610, un pintor japonés, fundador de la escuela Hasegawa de pintura durante el periodo Asuchi Momoyama de la historia del Japón. Esto se llama pinos en la niebla, tinta sobre papel de 1,56 m de altura por 3,46, que estaban pintados de esta manera tan grande como a modo, vieron, de paneles, porque los japoneses dividen sus viviendas con estos paneles de papel de arroz aceitado, ¿no? A modo divisorio, y se pintan estos como grandes biombos, ¿no? Estos grandes lienzos.
¿no? Bueno, Tohaku inició su carrera artística realizando pinturas budistas en su hogar en Noto, en la actual prefectura de Ishikawa. Tras desplazarse a Kioto con la edad de 30 años, desarrolló su estilo propio de pintura con tinta china y pronto se dedicó a pintar pinturas decorativas. Siempre lo que se llama decorativo en arte es más bien una pintura plana, ¿no? Que no tiene sensación perspectiva. Y así entró en rivalidad con el artista Kan o Eitoku, con quien se disputó el aprecio y auspicio de Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, otros dos pintores famosos. Desde la muerte de Eitoku en 1590, el artista de esta obra, Tohaku, quedó como el más grande maestro vivo de su tiempo, convirtiéndose en el pintor oficial de la corte. ¿No es así? Bueno, ahí vemos otra imagen del mismo, de la misma obra. Ven los pinos, y los pinos en Japón corresponden a los pinos. En realidad tienen agujas más que hojas, ¿no? Las hojas tienen forma de aguja, ¿no? Ahí se ve perfectamente. Miren qué síntesis los japoneses, ¿no? Todo es así en la historia de la pintura japonesa y también en la historia de la arquitectura japonesa. Y dentro de los que presagian las vanguardias, porque los impresionistas presagian la modernidad, presagian las vanguardias del siglo XX, vamos a un artista llamado Joachim Zunier, que vivió del año 1874 y fallece muy entrado del siglo XX, 1956. Paisaje de pinos. Óleo sobre lienzo de 80,7 de altura, 80 centímetros, casi 81 por 1 metro y 2 milímetros de ancho, ¿no? Lo pintó en 1924. Este artista, Joachim Zunier, va a estar entre el romanticismo, el realismo y el impresionismo. Es decir, va a estar pintando entre el fin del siglo XIX y primera mitad del XX y va evolucionando. Tras un largo periodo en París, donde se integró a los círculos post-impresionistas y tuvo una notable actividad como grabador, Zunier regresó a su tierra y reorientó su estilo hacia un mediterranismo sobrio, basado en los esquemas geometrizantes o difundidos por Cézanne. Su exposición individual en la Galería Fayence, Catalá de Barcelona, en abril del año 1911, fue una gran revelación. Y Joan Maragall, probablemente el intelectual catalán más escuchado en el momento, consagró su pintura en un artículo en la revista Museum como emblema de una nueva catalanidad. Siempre los catalanes a la vanguardia. Les cuento algo, para no confundir. Cézanne pertenece al impresionismo, ¿no es así? A este trabajo de luz, color, según el motivo, uno se planta en el paisaje y lo pinta, ¿no es así? Bueno, ahí tenemos a Cézanne. Es bastante geométrico lo que él hace, por eso se lo considera el padre de la pintura moderna, y muchos lo catalogan ya como neoimpresionista. Ahí se presta la confusión, porque neo en arte siempre es el prefijo de poner nuevamente a escena. O dice neorrenacimiento, neorromanticismo, como que volvió a escena una etapa del arte anterior. Pero acá no es así. El neoimpresionismo corresponde a este tipo de impresionismo, al que hace Signac o el que hace, vieron, Seurat, que es agarrar ya la pincelada y llevar hasta sus últimas consecuencias, pixelándola, haciéndola en forma de mancha o en forma de puntito, en puntillismo, tachismo. Eso sería el neoimpresionismo, de los cuales integra también parte Van Gogh, como pinta la pincelada, y que es el postimpresionismo que acabamos de mencionar. Es lo posterior al impresionismo, que ya va camino a otro tipo de estética y va abandonando ya esta obsesión por andar, vieron, con la pincelada, con la división de esa pincelada. Por eso quiero aclararles que el postimpresionista no es lo mismo que el neoimpresionista. Y si estamos viendo esta obra de Joachim, estamos viendo que ya la pincelada se está fundiendo bastante y no se nota tanto la división, ¿no es así? Por supuesto, son pintores modernos, tratan de aplanar todo, entonces mandan para arriba lo que está más lejos y abajo lo que está más cerca, como lo hacían los pintores antes del Renacimiento. Pero se nota que es moderno porque la forma de pincelar, los motivos que trabaja, solo el paisaje, no se daban en periodos anteriores. A nadie se le ocurriría pintar un paisaje solo, porque no tendría ningún significado. Salvo Velázquez, que sí, pinta un paisaje de la Villa Menchea, pero era Velázquez. Velázquez era un genio, y está en el barroco. Pero el resto de los pintores siempre van a poner una persona, vieron un par de personajes, algunos dioses por ahí, pero el paisaje solo no se lo consideraba con categoría, ¿no? Qué extraño, ¿no? Siendo el paisaje la madre naturaleza.
Vamos ahora a ver un poquito de artistas de nuestra tierra, ¿no? Vamos a ver un artista sanjuanino, ¿no? Que nació en el año 23, Segundo Huertas, Camino Nevado. Segundo Huertas creció en el campo y comenzó a pintar paisajes de la zona. San Juan fue su fuente de inspiración para comenzar a pintar al aire libre y luego proyectarse al mundo y ser reconocido en prestigiosas galerías de arte y exposiciones. En sus años de formación estudió cuidadosamente a Rembrandt, quien le ejerció una gran influencia artística. Rembrandt pertenece al barroco, ¿no? Creció artísticamente al lado de notables como Luis Cordio Viola, Francisco Vaz y Demetrio Iramain, exponiendo sus pinturas en galerías de Buenos Aires. Mar del Plata también fue su fuente de inspiración, el mar, la playa. Y de ahí se conocen varias obras en las que el Atlántico es protagonista. En el año 1965 se traslada a Chicago, Estados Unidos, donde vivió durante 25 años, un largo tramo de su vida que también quedó plasmado en obras paisajísticas en diferentes lugares. A partir de 1977 inició trabajos de litografía en su taller y en la década del 80 retorna a la Argentina y se establece en San Juan, donde residió hasta su muerte en junio del 2009. Artista impresionista, plenarista, miren lo que digo, plenarista, significa plener, vieron, al aire libre, en francés es plener, en castellano plenarista. Tuvo una increíble capacidad para capturar perfectamente la luminosidad de cada escena. Y otra vez, un paisaje nevado con la cordillera de fondo, sin ningún tipo de personaje humano ni animal. En toda su gloria, estos pinos. A ver, también artistas contemporáneos buscando siempre inspiraciones pinescas, si quieren. Un artista genial, miren, Michael Gottfried. Nació en Alemania en el 58, en 1958, pero regresó a Estados Unidos a la edad de 3 años, porque su padre era militar y fue destinado a Carolina del Norte, ¿no? En esa época recorrió con sus hermanos las colinas verdes, dedicándose a la caza, la pesca en la región y creciendo cada vez más a gusto en el bosque. Empieza a pintar temprano, ¿no? A partir de 7º grado, ¿vieron? Su profesora, su maestra, la señora Poyet, fue quien lo llevó justamente a fomentar que él trabajara en óleo en el aula, ¿no? Y se le permitió pintar durante la clase, siempre y cuando terminara sus tareas escolares en casa, ¿no? Se va a formar en la licenciatura en Bellas Artes en la Universidad de Carolina del Este y es un artista del paisaje representativo, cuya obra cuelga en muchas colecciones privadas y corporativas, ¿no? Por lo general dice su trabajo importante con el uso de estudios realizados al óleo sobre el terreno. También es plenarista entonces. Estos estudios de campo proporcionan una precisión de color que completa con fotografías para poder ver después estudiar los detalles, ¿no? Y después se dedica, vieron, con estas referencias fotográficas y los bocetos hechos en el campo, ¿no? En el paisaje, a elaborar su obra. Es un artista de paisaje, según él dice, tiene que tener conocimiento de muchas disciplinas, geología, química, física, arquitectura, para entender el mundo de que está tratando de crear. Un artista debe observar con la idea que lo que se observa debe ser interpretado y destilado. Para un artista del paisaje es tan importante lo que no está incluido en una obra como lo que se establece con el tiempo. Y él se pregunta, ¿cuál es la verdad dominante? ¿Es que el color, la forma del terreno o la hora del día? Trato de entender, nos dice, lo que estoy viendo, por lo que el trabajo final capturará esa emoción visual. Bueno, empecemos viendo aquí, ya que él es un artista que no solo va a pintar en Estados Unidos, sino va a pintar Europa también, ¿no? El país desconocido, óleo de 60 por 48, y según los críticos, Michael Gottfried está dentro de lo que se llama la gloria de la luz. El paisajista Michael Gottfried se esfuerza por retratar la belleza de la creación. Cuando está en el lugar, Gottfried toma fotografías, como hemos dicho, de una vista de todas las direcciones, realiza estudios de campo plein air, también observa cómo la luz interactúa en el medio ambiente y su calidad reflectante, el color, el efecto del cielo en la tierra, el agua, lo que esté, va. Su espectacular pintura El país no descubierto o El país desconocido evolucionó precisamente a partir de un viaje así. Había ido de excursión al Cascade Canyon en el Parque Nacional Grand Teton de Wyoming. Dice, empiezo temprano en la mañana para poder llegar a las tierras altas, cuando el sol asoma por el horizonte, temprano en la mañana y tarde en la noche. Son los momentos de máxima saturación del color,
por lo que vale la pena el esfuerzo, nos comenta. La resistencia física también puede ser esencial para quienes pintan la naturaleza. Y Gottfried no deja eso al azar, por lo general entrena durante 4 meses antes de los viajes. Dice, entreno 4 meses antes de mis viajes al oeste para aumentar mi resistencia. Vivir a una altura de 150 pies me pone una clara desventaja cuando hago una caminata de 8.000 a 10.000 pies, pero las recompensas son geniales, nos dice. Así que encima es maratonista para poder llegar a esto. Bueno, miren, Un día claro de montaña también de Michael Gottfried, un óleo sobre tela, donde se abre ahí el lago y se forma como un arroyo. Parece ser que los artistas contemporáneos actuales siguen siendo seducidos por la temática paisaje. No, eso sí, paisaje en su máximo esplendor sin nada que lo entorpezca. Más de él, y en este caso el de la izquierda, un paisaje europeo. Voy a hacer un paisaje de su Alemania natal, ¿no? Aunque, como verán, él es hijo de americanos, es de raza, es mestizo, ¿no? Es de raza también blanca y negra, así que no es lo que uno se imagina que puede ser un alemán de origen en cuanto a su genética, ¿no? Y miren cómo parece que fuera un pintor oriundo de aquellas tierras. Hermoso el de la izquierda, el de la derecha, con sus tintes dorados, ¿no? Y el agua que escurre. También la nieve, miren, la nieve es parte, los impresionistas, volviendo a los impresionistas, se dejan seducir por la luz, la iridescencia, la nieve, el agua. Piensen en un Monet, por ejemplo, ¿no? En un Renoir que se le filtra la luz a los árboles. Bueno, estos artistas contemporáneos también. Las iridescencias de la nieve, que tanto sedujeron a Alfred Sisk, el gran pintor impresionista, parece que a Gottfried también. Y 2 obras, son 2 distintas que las agrupé para que vean, 2 abetos, siempre buscando esta especie, 2 abetos cubiertos por la nieve y, como lo dice la verdad, son perennes. Realmente tienen una carga fuerte de nieve, pero están vivitos esperando que llegue la primavera y se le derrita todo, no pierden las hojitas. Fíjense cómo hace de los reflejos azules, no es blanca la nieve, tiene reflejos azules y tiene algunos tintes rosados arriba. Hermosa obra, en todo su esplendor, los pinos nevaditos. Vamos a ver una artista argentina, miren, Pino sobre el lago, Alejandra Echeverry, que va a pintar un acrílico aguado, una aguada de acrílica de 47 por 32. Siempre va primero en la altura, 47 por 32, San Luis, Argentina. Hermosa obra también, vieron, con iridiscencias y colores tal vez no propios, pero que tienen que ver en este caso, no como lo hacían los no impresionistas, sino una cuestión de reflejos del sol o de la caída de la tarde. Hermosa obra. Vamos a ver más, miren qué bonita esta obra. Sendero hacia la sierra, otra aguada de acrílico de 47 por 32. Alejandra Echeverry, artista plástica de la provincia de San Luis, Argentina. Vamos a conocer al artista ahora enseguida. Este es otro, bastante naif, les diría, parece una tarjeta, ¿no?, de Navidad también. Copos de nieve en la ladera. Otra aguada de acrílico de 47 por 32. Saben que el acrílico, a diferencia del óleo, se diluye en agua. El óleo es en aceite, ¿no? Hermosa obra también cordillerana en este caso, no de los Alpes como los otros artistas que estábamos viendo. Otra de Alejandra Echeverry, Riscos, otra aguada de acrílico de 47 por 32. Miren qué lindo, qué grafismos y cómo se ven los pinitos. ¿Vieron allá al fondo, arriba, en el extremo de la ladera? Y otros que están en lo escarpado, porque los pinos crecen en cualquier lado. Aquí la tenemos al artista, actualmente forma parte del grupo Argonautas, integrado por 6 mujeres, artistas de San Luis, cuya finalidad es realizar trabajos de formación, exposiciones, mostrar una visión femenina del arte, entre otras de sus metas, ¿no? El grupo forma parte también del grupo Arte Ecológico RRR, que realiza exposiciones, charlas y trabajos que apuntan al cuidado y concientización del cuidado del medio ambiente, por eso las 3 R, ¿no?, de reciclar. Integra y coordina el grupo de amigos de fotografía que realiza exposiciones sumado su mirada del arte digital como integración de nuevas tecnologías. Es miembro activo y fundador de la agrupación de artistas visuales de San Luis, que nuclea artistas de la provincia. También es miembro activo de la Unión Nacional de Artistas Visuales, es secretaria regional, representa a la provincia de San Luis. Escribe y publica poemas, invito a buscarlos, y cuentos para el diario La Opinión de San Luis, cuyas letras
son acompañadas por las obras visuales de su autoría. Es parte de los autores que forman la obra Contramolinos de Viento, Poesía Fusión 2020, una antología latinoamericana también ilustrada por ella. Sus obras se encuentran en la Embajada de Tailandia y en distintos centros culturales y galerías, así como en colecciones privadas de Argentina, Uruguay, España, Suiza y Tailandia. Miren qué lejos se fue, ¿no? Creo sinceramente, nos dice que el color es un idioma con el cual se puede dar un mensaje de vida. También nos dice, el arte habla desde el corazón, al corazón del que observa. Ese es el más puro mensaje. Y también nos dice, por último, el arte y la cultura deben acercarse a la gente, llegar a todos. Recuerdo que nace en la Argentina y desde pequeña amó la pintura, va mejorando sus habilidades en talleres, diferentes estudios, sus pinceladas en color buscan tocar el sentimiento del que observa. Ha realizado gran cantidad de exposiciones en diferentes provincias de la Argentina y también en el exterior. Su obra ha sido premiada en diversos encuentros de pintores, primer premio de arte urbano del Consejo Deliberante de San Luis del 2020, primer premio profesional de San Juan, primer premio Consejo Deliberante en San Luis, primer premio Artistas Puntanos en Potreart, menciones y premios en Buenos Aires, Córdoba y el exterior. Sus cuadros fueron seleccionados para proyectos que conjugan distintos tipos de arte, todo como el caso de Amando Artes, un proyecto por el cual representó a San Luis con sus cuadros, y a lo cual escribieron poemas escritores del país y del exterior. Recuerden que ella fusiona poesía y arte, ¿no? Con dicho material, la Biblioteca Nacional realizó un CD de distribución gratuita que ha viajado nada más ni nada menos por 54 países. Trabaja diferentes materiales, como así también arte digital y fotografía. Un aspecto importante de su obra está orientada al arte solidario y a movilizar la conciencia en temas que hoy preocupan. Forma entonces parte del Grupo Internacional Esperanza, integrado por artistas de España, Brasil, Uruguay y Argentina, realizando exposiciones en Montevideo y Punta del Este. Bueno, Los Pinos representados por una artista argentina. Y otra artista argentina que ya he presentado en otras oportunidades, Patricia Mónica Gilio, aquí de la ciudad de Buenos Aires, formada en la escuela Prilidiano Pueyrredón, hoy ¿no? Una artista muy polifacética, trabaja mosaicismo, trabaja diferentes técnicas, diferentes retratos, pinturas al óleo, al acrílico. Vemos esta tinta china, punta seca, pinos, una obra pequeña de 22 por 22, un excelente trabajo de dibujo con atención minuciosa a los grafismos y una síntesis realmente muy clara. Hermosa obra en blanco y negro, Pinos, de Patricia Mónica Gilio, que aquí la vemos en su taller y justamente con también en esta postal sus murales, porque también es un excelente muralista. Hace retratos por encargo, es muralista por encargos también, hace obra propia por su propio deleite y también hace excelente mosaicismo. Y vayamos de vuelta al hemisferio norte. A ver, Renato Musillo, un artista que es descendiente de italianos. Esta obra que vamos a ver en detalle, y lo vemos al artista posando mientras está pintando al aire libre con su paleta y una obra en ejecución, es un pintor nacido en Vancouver en el año 1965. Hijo de padres inmigrantes de Campobasso, una ciudad pequeña del siglo III, de 13 siglos de antigüedad, en las montañas de los Apeninos del sur de Italia. Así que ya está empapado del tema paisajístico apenino y de pinitos también. Bueno, les muestro estas dos obras. La que vamos a ver justamente es la que acompaña acá la imagen, La cresta silenciosa. A la derecha la ven en su máximo esplendor. Y les agregué otra obra de él que no tiene que ver con pinos, pero vale la pena que miremos. Es un artista que realmente capta la atmósfera del momento. Fíjense esas nubes tormentosas, el impacto que tienen, cómo se filtra el sol a través de ellas y cómo la sombra de las nubes se plasma en la pradera. Muy minucioso, pero muy hiperrealista. También no quiero confundir, porque el hiperrealismo no es un movimiento que corresponda a este artista, corresponde a los 50 y los 70 en Estados Unidos, son pintores que pintan cosas urbanas, como lo fue, por ejemplo, Simon Estes. Pero llega a un nivel de ejecución de
de la representación de la realidad que realmente asombra, ¿no? Bueno, volviendo a la obra en cuestión, que es un pino, la cresta silenciosa, por supuesto el pino está en su máximo esplendor, solitario ahí en la cresta, acompañado al fondo con la bruma, ¿ven? Paisaje seguramente muy frío del resto del bosque. Una obra realmente que llama a recogimiento, ¿no?, interior, y a poder sentirse en silencio y compenetrarse con los pinos y el bosque. Bueno, pero hablando de pinos, vamos a ver un poquito un pino más festivo. El origen histórico del árbol de Navidad, en definitivo, es el pino que nos acompañó desde chiquitos, desde pequeños, ¿no? El cristianismo adoptó y transformó las costumbres paganas relacionadas con el culto a los árboles sagrados. Jeremías, el profeta del siglo VII a.C., dice que las costumbres de los pueblos son vanidad. Nos dice la Biblia, ¿no, Jeremías? ¿Por qué un leño con plata y oro lo adornan? Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Jeremías se refiere a la vanidad de adorar objetos sin valor, propio de los paganos, en vez de venerar al Señor, a Dios, el Dios verdadero, nos dice Jeremías. El árbol de Navidad no existía como tal, pero estos versículos tan antiguos del Antiguo Testamento revelan una costumbre ancestral: cortar un árbol para adornarlo, como hacían los babilonios. Miren, los babilonios no corresponden al cristianismo, obviamente, para dejar regalos debajo del mismo. Miren qué antiguo es esta costumbre. Tertuliano, un cristiano que vivió entre los siglos II y III después de Cristo, critica los cultos romanos paganos, imitados por algunos de sus correligionarios, de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante los festivales de invierno. Los romanos adornaban las calles durante los Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraban los robles con frutos y velas durante los solsticios de invierno. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Desde tiempos inmemoriales, el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y de la regeneración. Miren qué bonito este árbol, totalmente decorado con luces de LED, hoy en día gigante. Pero, ¿cómo sigue esta historia de los árboles de Navidad? Tallin y Riga, dos ciudades, se disputan el primer árbol de Navidad. El cristianismo adoptó y transformó esas costumbres paganas que mencionamos ante la imposibilidad de erradicarlas. Miren, cuando las cosas no se pueden erradicar, únete a ellas, como dicen, ¿no? Si no puedes con ellos, úneteles. Cuenta la leyenda que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Cada año durante el solsticio de invierno se le ofrecía un sacrificio. El misionero Bonifacio taló el árbol ante la mirada atónita de los lugareños y tras leer el Evangelio les ofreció un abeto, un árbol de paz que representa la vida eterna, dijo, porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala el cielo. Muy sabio, ¿no? No sabio haberlo talado, pero sí esta apreciación. Y a partir de entonces se empezaron a talar abetos durante la Navidad y por algún extraño motivo se colgaron de los techos. Se cuenta que el teólogo Martín Lutero, tan conocido, puso unas velas sobre las ramas de un árbol de Navidad porque centellaban como las de una noche invernal. Dos ciudades bálticas se disputan el mérito de haber erigido en una plaza pública arbolitos de estos, ¿no? Una es Tallinn, de Estonia, en el año 1441, y Riga, en Letonia, en 1510. Unos comerciantes locales instalaron un abeto en la plaza del mercado de Riga, lo decoraron con rosas artificiales, bailaron a su alrededor y finalmente lo prendieron fuego. Hoy se iluminan como vemos en esta fotografía, en la plaza de la Ciudad Vieja, donde la ceremonia de encendido atrae cada año a miles de personas. Por supuesto, lo iluminamos con eléctrico y ahora con LEDs, obviamente. Bueno, y aquí tenemos la historia del árbol de Navidad, los principios del todo. Mucho antes de la llegada del cristianismo, las plantas y los árboles que permanecieron verdes durante todo el año tuvieron un significado especial para las personas en el invierno. Así como las personas hoy en día decoran sus casas durante la temporada festiva con pinos y abetos, las civilizaciones antiguas colgaron ramas de hoja perenne encima de sus puertas y ventanas. En muchos países se creía que los árboles de hoja perenne mantendrían alejados a las brujas, fantasmas, espíritus malignos y enfermedades. En el hemisferio norte, el día más corto y la noche más larga, que cae el 21 de diciembre o 22, se llama solsticio de invierno. En los tiempos antiguos, muchas personas creían que el sol era un dios y que el invierno llegaba cada año porque el dios del sol se había enfermado y debilitado.
Celebraron el solsticio porque significaba que por fin el dios del sol comenzaría a ponerse bien, y las ramas hojas perennes les recordaban a todas las plantas verdes que crecerían nuevamente cuando el dios del sol fuera fuerte y el verano volviera. Miren, no se enferman ni mueren los abetos, pero sí se enfermaba el sol. Cosa curiosa, ¿no? Bueno, y esto que estamos viendo es una imagen real, pero ahora vamos a ver esto que mencionamos hace un rato, el tema de la Saturnalia y obras de arte. Bueno, los antiguos egipcios adoraban un dios llamado Ra, que tenía la cabeza de un halcón y llevaba el sol como un disco ardiente en su corona. En el solsticio, cuando Ra comenzaba a recuperarse de la enfermedad, los egipcios llenaron sus hogares con conjuntos, vieron, de palma verde, que simbolizaba para ellos el triunfo de la vida sobre la muerte. Claro que los egipcios no tenían pino, pero lo hacían con palmas de palmera. Los primeros romanos marcaron el solsticio con una fiesta llamada Saturnalia, la vemos aquí representada, en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Los romanos sabían que el solsticio significaba que pronto las granjas y los huertos serían verdes y fructíferos. Para marcar la ocasión, decoraron sus casas y templos con ramas de hoja perenne. En el norte de Europa, los misteriosos druidas, sacerdotes de los antiguos celtas, también decoraron sus templos con ramas de hoja perenne como símbolo de la vida eterna. Los feroces vikingos de Escandinavia pensaban que los árboles de hoja perenne eran la planta especial del dios Sol Balder. Representación de todo esto lo hizo Thomas Couture, un artista académico que vivió del año 1815 a 1879, y nos ofrece este hermoso cuadro que se llama Representación de las fiestas saturnales. Les aclaro, no lo pintaron los romanos, lo pintó un artista académico del siglo XIX. Un artista académico es un artista que satisface el gusto del mundo victoriano, burgués, y que pinta según las reglas de la academia, pincelada, temática, perspectiva, en fin. Y estos artistas se dejaron seducir mucho por el mundo antiguo y lo trajeron a la vida. Fue pintor y profesor de pintura francés de estilo académico. En la actualidad es recordado sobre todo como autor de la obra de grandes dimensiones Los romanos de la decadencia, conservado en el Museo d'Orsay en París. También se le recuerda en relación con el pintor impresionista Edouard Manet, quien estudió en su academia durante 6 años y medio, a pesar de que la relación artística entre ambos nunca fue muy buena, debido a las profundas diferencias entre sus respectivas concepciones del arte. ¿Qué tal si lo vemos completo? Miren qué maravilla, un cuadro también que les va a resultar muy conocido. Yo he presentado a otros artistas académicos como Sir Lawrence Almatadema o Jean-Léon Gérôme, que pintan a los romanos y después inspiran a los cineastas actuales de cómo vivían los romanos. Fíjense, no hay un solo pino a la vista, pero sin embargo estas son las fiestas de la Saturnalia, donde se colgaban las hojas y se decoraban, y que tiene que ver la relación total desde la época antigua con respecto al pinito que vimos en Babilonia. ¿No? Todo se relaciona, ¿vieron? De paso, fíjense la precisión que tienen estos artistas para llevar traer a la vida el mundo antiguo. Bueno, siguiendo con la aparición del árbol de Navidad, se le atribuye a Alemania el inicio de la tradición de árboles de Navidad, como lo conocemos ahora en nuestra época. A partir del siglo XVI, cuando los cristianos trajeron árboles decorados a sus hogares. Algunos construyeron pirámides navideñas de madera y las decoraron con árboles con hojas perennes, ¿no? Velas y si la madera escaseaba, ¿no es así? Es una creencia generalizada que Martín Lutero, el reformador protestante del siglo XVI, primero añadió velas encendidas a un árbol. Caminando hacia su casa una noche de invierno, componiendo un sermón, se sintió impresionado por el brillo de las estrellas que parpadeaban entre los árboles de hoja perenne. Para recapturar la escena para su familia, erigió un árbol en la sala principal y conectó sus ramas con velas encendidas. Es así como se les colocaban, por eso viene nuestra costumbre de colocarle lucecitas eléctricas, pero eran velas antes, ¿no? Y fíjense en este grabado de época del siglo XIX, una representación de este Christmas tree. El árbol de Navidad se convirtió en un símbolo mundial. La mayoría de los estadounidenses, porque
Uno asocia siempre que los estadounidenses son muy de poner árboles en todos lados y de gran tamaño, ¿no? La mayoría de los estadounidenses del siglo XIX consideraban extraños los árboles de Navidad. Miren qué curioso. El primer registro de uno en exhibición fue en la década de 1830 por los colonos alemanes de Pensilvania. Justamente son los alemanes los que introducen esta tradición en Norteamérica, y los norteamericanos hoy en día son algo de colocar árboles navideños. Aunque los árboles habían sido una tradición de muchas casas alemanas mucho antes. Los asentamientos alemanes de Pensilvania tenían árboles comunitarios desde el año 1747, pero hasta los años 1840 los árboles de Navidad se consideraban símbolos paganos y no eran aceptados por la mayoría de los estadounidenses. Qué extraño, ¿no? En 1846 la reina Victoria y su príncipe consorte alemán Albert fueron dibujados en el Illustrated London News de pie junto a sus hijos a un árbol de Navidad. A diferencia de la familia real anterior, Victoria era muy popular entre sus súbditos. Lo que hizo en la corte se puso muy de moda de inmediato, no solo en Gran Bretaña, sino también en la sociedad americana de la costa del este. Consciente de la moda, el árbol de Navidad había llegado. En la década de 1890, los árboles navideños llegaban de Alemania y la popularidad de los árboles de Navidad estaba aumentando. Se observó que los europeos utilizaban pequeños árboles de aproximadamente 4 pies de altura, mientras que los estadounidenses les gustaba que sus árboles de Navidad alcanzaran desde el piso hasta el techo. Bueno, aquí vemos justamente esta evocación del árbol de Navidad, muy navideño, muy familiero, los niños tratando de agarrar los adornos y tratar de descubrir qué juguetes les tocó en suerte. El perrito se suma, la nena ya agarra su muñeca, y las primeras decoraciones del árbol de Navidad, a principios del siglo XX, los estadounidenses decoraban sus árboles principalmente con adornos caseros, mientras que la parte germano-estadounidense sigue usando manzanas, nueces y galletas de mazapán. Las palomitas de maíz subieron después de teñirse con colores brillantes y se entrelazaron con bayas y nueces. La electricidad produjo luces de Navidad, lo que hizo posible que los árboles de Navidad brillaran durante días y días. Con esto, los árboles de Navidad comenzaron a aparecer en las plazas de las ciudades en todo el país, y tener un árbol de Navidad en el hogar se convirtió en una tradición mundial. Bueno, aquí tenemos una hermosa representación gráfica de cómo evocamos estos hogares estadounidenses, si quieren, porque son los que más le dan importancia al tamaño del árbol, lleno de regalos para toda la familia. Y les comparto algunos GIFs que seleccioné, porque si todavía no son parte de Historia del Arte, dentro de un tiempo van a decir que estos son parte del arte del siglo XXI, ¿no? Los GIFs, todos de arbolitos navideños. Miren justamente con el muñeco de nieve al exterior. Este posiblemente sea un árbol que no ha sido talado, porque tiene esa costumbre de talar los abetos, ponerlos en agua hasta que duren y decorarlos los norteamericanos. Y este bellísimo, que en realidad no es un árbol de Navidad, pero con tanta nieve que cae, vieron como brillante, lo parece. Son todos GIFs. Pero vamos a ver una obra magnífica y que se va a relacionar con otro elemento exquisito. Mañana en un bosque de pinos. Es una pintura elaborada por los artistas Ivan Shishkin y Konstantin Savitsky. Ya saben de dónde vamos a ir ahora, ¿no? Los osos fueron pintados por Savitsky, pero el coleccionista de arte Pavel Tetrakov borró su firma, declarando que tanto la idea como el estilo revelan la manera de pintar y el método creativo peculiar de Shishkin. Por eso es que actualmente la pintura es acreditada solo a Shishkin. Esta obra se volvió muy popular, siendo reproducido en varios objetos, incluyendo los chocolates Clumsy Bear, ¿no? Por Krasny Oktyar. Clumsy Bear significa oso perezoso. Según la encuesta, la pintura es la segunda más popular en Rusia. Se cree que Shishkin se inspiró en los pinos cercanos a Narva, en Estonia, donde a menudo les gustaba descansar durante el verano. Vamos a verla bien. Ahí está, miren. Y esta vez los pinos, algunos ya maltrechos y muertos, otros en pie, acompañados por la fauna autóctona del bosque, unos osesnos y su mamá, custodiando cómo juegan los traviesos osesnos con el tronco del pino. Una obra tan bonita, tan evocadora de lo que es un bosque de pinos,
que llegó hasta la industria del chocolate. Y uno de los recuerdos más dulces de mi infancia soviética, la bolsa de dulces que todos los escolares recibieron para el año nuevo, y en su interior, entre chupetines y mandarinas confitadas, había unos caramelos hechos de auténtico chocolate. Ardilla pequeña, gallina dorada, las golosinas a menudo llevaban el nombre de personajes de los cuentos rusos, mientras que para los niños soviéticos hambrientos de chocolate todo sabía muy ricos. En la cima de este ecosistema azucarado estaba un favorito, el indiscutible oso torpe o Clumsy Bear. A pesar de su título, los caramelos Clumsy Bear eran y siguen siendo el epítome de la elegancia de la repostería. En su envoltorio, 4 osas juegan alrededor de un árbol cerrado, como lo representaba el gran pintor ruso Iván Shishkin. Los envoltorios en sí eran coleccionables. Algunas de las versiones más antiguas hoy en día cuestan más que un paquete de caramelos. En el interior, debajo de una capa de chocolate con leche, había 2 obleas con relleno de almendras en el medio, con 531 calorías en 100 gramos. La golosina representaba una amenaza considerable para la silueta. Sin embargo, las preocupaciones dietéticas a menudo se abandonan, ya que no muchas personas en la Unión Soviética podían darse un atracón con el oso torpe. En la Unión Soviética, con su escasez crónica de todo, el control de las porciones era una cuestión de fuerza de voluntad. El Estado lo hizo por ti, decían, ¿no? Las tiendas solo venderán 300 gramos de dulce por persona. Y dado que el suministro era muy poco confiable, la mayoría de las familias guardaban los dulces para alguna ocasión especial, especialmente el Año Nuevo. Se cree que los caramelos similares al de Clumsy Bear fueron hechos a mano desde finales del siglo XIX. Su primera producción industrial comenzó en el 1925, en la fábrica de Krasny Otyabr, traducido como Octubre Rojo. Y aunque hoy en día muchos pasteleros producen dulces con el mismo título, la versión de Octubre Rojo sigue siendo la favorita de los rusos. Vimos más acá, miren qué bonita la etiqueta, y sus presentaciones diversas son actuales, ¿eh? Viene en tableta, viene también alguna exquisitez en barras. Bueno, ya nos tentamos para ir al kiosco, ¿no? Pero acá no se consigue. Que yo sepa, nunca lo vi. Después averigua. Miren qué bonita esta imagen, porque también el chocolate acompaña un rico té. Clumsy Bear. Bueno, ahí está de nuevo, ven, para que vean la obra, cómo se traslada gráficamente por el ilustrador de la etiqueta tan famosa de este chocolate. Y vamos a ir adentrándonos a la gloria de la Roma antigua, pero no pintado por los romanos, y así vamos dándole un cierre a esta disertación, a los famosos pinos, ¿no? Los pinos de Roma. Paisaje italiano con pinos paragua. Los pinos paragua son los pinos piñoneros, o Pinus pinea, ¿no? Así se le llama desde el punto de vista botánico. Esta obra es de Hendrik Wood, que vivió del año 1768 a 1839. Se llama Paisaje italiano con pinos paraguas, es del año 1807, es un óleo sobre lienzo de 1 metro, casi 1 centímetro, 101 centímetros por 138, 139 centímetros de largo, es decir, 1 metro casi 1 por 1 metro 39. Fue un pintor y grabador holandés activo en Italia. Algunas de sus obras se pueden encontrar en el Rijksmuseum, ¿no? Y fíjense qué maravilla estos pinos paraguas que fueron testigos de la gloria romana, que son propios de Roma, que son una variedad única de pino, que tiene esa copa, esa cresta tan alta, y esta obra de Wood, ¿no? Que lo muestra en 1807 con una pintura muy académica también. Se recortan contra el paisaje. Hay pocos personajes a la vista, los pinos son los protagonistas. ¿Y qué otro artista va a representar estos pinos, que son los pinos de Roma, ahora los vamos a conocer en fotos, junto a las ruinas? El célebre Giovanni Battista Piranesi. Esto se llama Cimientos del Teatro de Marcello, del año 1761, un aguafuerte de este artista del siglo XVIII, y él le puso el título abajo, era un Veduta del Arco de Tito, ¿no? Fue un grabador espectacular, Piranesi, que como en la época que él vivía todavía las ruinas estaban bastante en pie, inclusive los funerarios de la Vía Apia, ahora van a ver, registraba todo con su arte del aguafuerte.
Y por supuesto los pinos, acá que los vemos bastante maltrechos, son protagonistas también junto a ramas que vienen del lado izquierdo, junto a las ruinas romanas. Giovanni Battista Piranesi nació en las afueras de Venecia en el año 1720, así que no era romano, y a los 20 años de edad, consciente de las pocas expectativas laborales que le ofrecía esta ciudad, se trasladó a Roma en calidad de dibujante de la expedición diplomática del nuevo embajador veneciano Francesco Venier. Cuando me di cuenta, nos dice, de que numerosos monumentos antiguos de Roma estaban abandonados en campos o jardines o convertidos en canteras para nuevas construcciones, decidí preservar el recuerdo con mis grabados. E intenté hacerlo con la mayor exactitud posible, comentó el artista italiano. Piranesi se sintió maravillado por la decadente belleza de Roma y a lo largo de su vida realizó innumerables grabados de edificios reales e imaginarios de grandes dimensiones y violentos efectos luminosos. Miren, hay todavía, esa es la vía Apia. Para los romanos la vía Apia era la vía funeraria. Ahí había como 20 kilómetros de tumbas, más bien como mausoleos, esos que uno ve en los cementerios como de Chacarita o de Recoleta. Y entre medio de los mausoleos están los pinos. ¿Lo ven ahí? Todos los pinos creciendo. Estos monumentos ya no están más, gracias a la imaginación y al registro de lo que pudo retratar Piranesi, nos quedó esta evocadora imagen. Pero vamos a verlos realmente, ¿no? Porque ahí están los pinos de Roma. Y otra vez de Piranesi, un aguafuerte, un grabado de la vía Apia. Saben que los romanos fueron excelentes ingenieros, por sobre todas las cosas. Y esas rutas que vemos todavía existen. Y se dice que las actuales autopistas y rutas europeas están asentadas en esta vieja ruta vial romana, de toda Europa, porque tenían miles de kilómetros los romanos. Por eso llegaron a tener tanta extensión en el imperio. Era necesario lo vial para los romanos. Y esta vía Apia es una de las tantas vías que entran a Roma y que todavía se conserva de época romana. Es la vía funeraria, como se decía, y es de las más conocidas. Y está flanqueada por los pinos de Roma. Fíjense, comparemos la foto con lo que hizo Piranesi. Y vamos a finalizar escuchando, en relación a esto, ¿no? a la vía Apia, a los pinos de Roma, música que integra la historia del arte, la historia de la música. Ottorino Respighi, que en el año 1935, ahí lo tienen a don Ottorino Respighi, él vivió del año 1879 a 1936, compuso un año antes de su muerte Los pinos de Roma, un poema sinfónico alucinante, junto a las fuentes de Roma y a las fiestas romanas. Son una trilogía de 3 poemas sinfónicos. Aunque en estrecha competencia con las fuentes, o el otro poema, ¿no? Es la obra más popular de la trilogía, y desde luego la que concita el mayor entusiasmo de las agrupaciones orquestales del mundo. Tuvo su estrena no exento de sinsabores, el 14 de diciembre de 1924 en Roma. El teatro estaba abarrotado, pero Respighi presentía que el público se iba a desengañar. Muy pronto en el primer movimiento, y de hecho una silbatina considerable al término de la primera sección, para nada sorprendente por cuanto las trompetas insisten con estrépito en una nota discordante, completamente ajena a la tonalidad en curso, en el minuto 2:31 y posteriores. Y en el segundo movimiento la orquesta se aquieta, y que ello también se sosega al público, si bien permaneció intrigado por el desarrollo de la obra. Una sonora ovación saludó el final de la primera pieza. Miren, ahí les voy ilustrando con pintura Los pinos de Roma, este poema sinfónico alucinante de Ottorino Respighi, y consciente de que la audiencia italiana ha sido siempre más inclinada a la ópera que a la música instrumental, el autor incluyó unas notas explicativas en el programa de mano para que cada una de las secciones, ¿no? fueran entendidas por el público, que ya les dije, ¿no? hubo una silbatina, porque era bastante discordante. A continuación una sinopsis. Miren, vamos a ir acompañando imágenes y después les voy a hacer escuchar parte de los pinos, el final de los pinos, justamente de los pinos de la vía Apia. Los pinos de la Villa Borghese, es el primer cuadro que se ve, ¿no? Así se llama. Yo se los voy leyendo y después cuando escuchan la obra completa van a evocar esto que les voy leyendo. Niños juegan alrededor de los pinos de la Villa Borghese, la opulenta mansión de la conspicua familia romana del siglo XVIII. Bailan en círculos, juegan a ser soldados, marchando y luchando. Vienen y van en bandadas. De pronto la escena cambia y una vista de los pinos de la Villa Borghese, de la parte posterior de la Villa Medici, es retratada acá por Pier Athanase Jovan,
un pintor francés que vivió activamente y pintó activamente en Italia. Y pinta esta obra de corte académico. Conozcamos a Pierre Athanase Chauvin, nacido en París en el año 74 y muerto en Roma, 1832. Miren qué lujo. Nace en París, fallece en Roma. Chauvin fue alumno del paisajista Pierre-Henri de Valenciennes. Comenzó su carrera en el Salón de París en el año 1793, ganó la medalla de primera clase en 1819 con su pintura La entrada de Carlos VIII en Aquapendente. La pintura fue encargada por Luis XVIII de Francia para la Galería de Diane en el Palacio de Fontainebleau. En el año 13, Chauvin se instaló en Roma, se convirtió en miembro de la Academia de San Luca. Las opiniones de Chauvin sobre Italia muestran la influencia de Jean-Auguste Dominique Ingres, pintorazo total, en su estilo clásico y realista. Chauvin conoció a Ingres, y este pintor retrató a Chauvin y su esposa en el año 1814. Acá vemos el retrato que le hace justamente Jean-Auguste Dominique Ingres a Chauvin, que fue elegido caballero de la Legión de Honor en el año 28. Volviendo a sus obras, bien, ahí tenemos vista de los alrededores de Nápoles, con pinos iguales, pinos paraguas, iguales a los de Roma, pero esta vez, ¿vieron? Está pintado por Pierre Athanase Chauvin también, esta vez con el fondo del Vesubio, que ya con su fumarata nos está amenazando que en cualquier momento entre en erupción de vuelta, ¿no? Bueno, miren qué hermosos son estos pinos. Son raros, ¿vieron? No tienen forma de pinito, pero son pinos auténticos de verdad. Y con respecto a la obra musical, miren, yo les voy retratando un poquito a partir de los minutos y vamos a llegar al último para escuchar la última parte, ¿no? Unos minutitos. En Los pinos de Roma de Ottolino Respighi, en el minuto 2:50 de este poema sinfónico, son los pinos cercados a una catacumba. Los pinos de la catacumba, ¿no? Vemos la sombra de los pinos que enmarcan la entrada a una catacumba. De las profundidades emerge el sonido de un salmo fúnebre, flotando en el aire como himno solemne, que gradual y misteriosamente comienza a dispersarse. Ahí tiene una imagen de cómo son estos pinos cercanos a las catacumbas. En el minuto 9:04 vienen los pinos del Gianicolo. El aire se estremece. Los pinos del Gianicolo, colina de Roma desde donde se disfrutan las mejores vistas de la ciudad, entre ellos vieron el Coliseo, pueden verse delineados por la clara luz de la luna llena estos hermosos pinos. Un ruiseñor canta. La partitura exige la inclusión de canto de pájaros, verdaderos y grabados, ya van a escuchar. Innovación que llegó a ser muy profética, ya que después muchos músicos del siglo XX van a incluir sonidos naturales. Y llegamos a lo que nos compete, escuchar el tramo final de este poema sinfónico, Los pinos de Roma, y por supuesto la Vía Appia, que no solo era la vía funeraria, que todavía conserva en algunas tumbas, sino que por ahí entraban las legiones romanas a la Roma triunfante, ¿no? En el minuto 15:27 son los pinos de la Vía Appia, un amanecer nebuloso en la Vía Appia. Los pinos solitarios son guardianes del mágico paisaje. Se escucha el ritmo insistente de innumerables pasos. El poeta tiene una fantástica visión de glorias pasadas. Trompetas suenas en la brillantez de un nuevo sol radiante. Un ejército consular se aproxima, poco a poco, a la vía sagrada, dirigiéndose triunfante hacia el Capitolio. Y les juro, van a escuchar a los romanos entrando a Roma. Es tan evocador este poema sinfónico como pasaba, ¿no? Que estos artistas del siglo XX tratan de relatar musicalmente algo que uno posiblemente podía estar viendo. Van a tratar de captar que las huestes romanas están entrando triunfantes a Roma. ¿Qué tal si lo escuchamos en una versión increíble de una orquesta juvenil? Son todos jovencitos con un director también muy joven, ¿no? Y vamos a escuchar el último tramo, pero si me permiten les voy a compartir el video original, así pueden verlo en detalle bien. Así que voy a pausar un segundito la grabación.
Bueno, a ver, un segundito. Ajá. Bueno, como verán, fue magistral orquesta, realmente son todos muy jovencitos. Yo personalmente esperen que voy a habilitarles por si quieren hablar, les voy a habilitar para que puedan, ahí está, ahora supuestamente están habilitados para poder hablar. Yo les aconsejaría que realmente la escuchen completa, porque no solo Los Pinos, Las Fuentes también, que es otro poema sinfónico, Las Fuentes, sí, las fiestas romanas, ¿no? Una maravilla realmente esta obra, y no es el único músico del siglo XX que suele hacer estos poemas sinfónicos alucinantes. Y miren que hubo una silbatina, se ve que no les gustó, pero después, como decía el relato, fueron enganchándose. Bueno, buenísimo, estoy leyendo acá lo que me están poniendo, a ver. Emociona, sí, emociona muchísimo a Leonor, por supuesto. Hermosa obra musical, gracias Zulema, muy bien. Bueno, gracias, Patricia, tan amable siempre. Bueno, muchas gracias Patricia también. Hay dos, acá tenemos Patricia, dos Patricias. Muy bien, Patricia Vázquez Aguilar. Bueno, muchísimas gracias. En serio, si quieren después busquen esta versión o yo se las paso a la fundación para que la busquen, porque es una orquesta, a ver, la tenía acá, Tito, que ahora se las leo en el celular, porque es una orquesta de estas eslavas, del país del este europeo, pero fue en Roma esto, fue en Roma. A ver, déjenme ver, que la había buscado mientras estaban escuchando, y si no, después se las paso porque es un nombre muy complicado, ¿vieron? Para poder mencionarlo. Justamente me encantó porque decía con ovación, ¿no? Y aparte tan jóvenes estos chicos, ¿vieron las caritas tan juveniles? No, es Sechnikov, no dicen porque el que la subió no especifica cuál es, pero la persona que lo subió a su canal, por eso no encuentro quién es el director de la orquesta. Pero se las paso y van a poder después escucharla a través de la fundación, se las paso. Bien, a ver, alguna pregunta que me quieran hacer. Bueno, saben, esto no termina acá, saben que vamos a seguir tenemos 2 conferencias más, y vamos a ir con música, porque les prometo también, de esta onda, así, poema sinfónico, algo que ver con la primavera, ya van a ver, también artista del siglo XX. Y al kiosco comprarse un chocolate ruso, porque acá no lo van a conseguir, seguramente que no. Bueno, si no tienen nada más que comentarme, lo dejo libres porque ya me pasé como siempre un poquito. Y feliz Día del Árbol, ya saben, si quieren, yo ya hice mi contribución, si quieren contribuir para, ya el año pasado plantaron 17.000 árboles en Cholila, este grupo de Reforestar Argentina, pueden hacerlo a través de la página de la Fundación y pueden ser protagonistas de esta reforestación. Bueno, feliz Día del Árbol, que terminen bien, muchísimas gracias. Gracias siempre por estar presentes. Muchas gracias. Finalizamos entonces.